Bueno, vamos a trabajar los elementos fundamentales para entender los inicios del peronismo en la Argentina. Es decir, vamos a trabajar el periodo entre 1943 inicialmente a 1945. Recordemos entonces que el 4 de junio de 1943 en la Argentina se va a dar un segundo golpe de Estado que interrumpe los gobiernos que se venían sucediendo durante la década del 30, ¿no? La década infame. Recuerden que en 1930 comenzó esta década con el primer golpe de Estado, un golpe de Estado cívico-militar contra el gobierno popular, con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, en septiembre de 1930, ¿no? Y dando origen a el primer golpe de Estado, y esto va a significar de alguna manera el origen de un proceso de gran desestabilización política a lo largo de la historia del siglo XX, ¿no? Esta llamada década del 30 entonces se inició con un golpe de Estado y culmina con otro golpe de Estado. Y en términos políticos, recordemos que esta década ha sido pasado a la historia como la década infame, no solamente por este origen, que tiene que ver con un golpe y una ruptura del orden institucional, sino por los distintos gobiernos que se sucedieron y que tuvieron al fraude como un modo de organización del sistema político argentino, ¿no? Entonces, tanto los gobiernos de Agustín P. Justo, como los de Ortiz, como los de sus sucesores, con Castillo, digamos, tienen este origen, un origen, digamos, no realmente democrático. Entre 1943 y 1946 también va a haber gobiernos militares que llegaron al poder vía golpe de Estado, sin procesos de legitimación en términos electorales. El momento crucial por el que atravesaba la Argentina, recordemos, en estos momentos, a mediados de la década del 40, tiene mucho que ver con lo que estaba sucediendo en Europa, es decir, con el transcurrir de la Segunda Guerra Mundial y la conformación de esos dos bloques entre países aliados por un lado y contra las potencias del eje, ¿no es cierto? Y esto ha pasado en la historia de alguna manera como aquellos que formas más republicanas de gobierno, que se autodenominaban representantes de la libertad, de las constituciones, del régimen liberal democrático, de la mano de Gran Bretaña, Francia, pero también va a estar la Unión Soviética dentro de este grupo y después va a ingresar a la guerra también Estados Unidos. Y con ellos gran parte de los países de América Latina van a apoyar a este bando de la guerra. Sin embargo, va a haber otro segundo bando que tiene que ver con las potencias del eje, Italia, Alemania y Japón, ¿no? Como las tres cabezas fundamentales. Y que, bueno, están representando de alguna manera regímenes fascistas que han tratado de resolver los problemas de la crisis económica vía organizaciones autoritarias, donde ya no existen pluralidad de partidos, donde hay una gran desconfianza hacia las perspectivas liberales, hacia las representaciones políticas universales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido llega hasta el nazismo, digamos, como una forma de persecución política a todo el que no piense como él, y hasta grados de racialidad nunca vistos, con sucesivas formas de persecuciones, muertes y ninguneo, digamos, de aquellos que intentaban construir bajo otras formas de pensar, digamos, en esa Alemania nazi, que termina finalmente desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Sucintamente, eso que está pasando en Europa, cómo repercute en la historia política argentina, en la historia social y económica argentina. Nosotros habíamos dicho entonces que hay una fuerte repercusión de alguna manera de lo que estaba pasando en esa guerra
y se percibe estos dos bandos de alguna manera y se lo vincula con la política interna argentina. Entonces va a haber sectores en el ejército, sobre todo, que están bastante divididos y mientras algunos van a apoyar decididamente a los regímenes más nacionalistas y prefieren entonces ser cautos frente a la guerra y mantener la neutralidad, otros sectores, los más liberales, aquellos que de alguna manera se reconocen bajo los principios de la democracia burguesa y liberal, prefieren profundamente participar de la guerra y justamente a favor de estos países que estaríamos representando la pluralidad, la democracia, etcétera, etcétera. Esta dicotomía entonces lleva a que cuando el golpe se instituya no va a ser fácil unificar las visiones dentro del ejército. Por eso es que Rawson va a durar muy pocos días y después va a venir Juan Pablo Ramírez, va a gobernar entre el 43 y el 44 y a partir del 44 hasta el 46 Farrell. ¿Qué papel le ocupa Perón allí? Y bueno, Perón va a ser parte del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, es decir, parte de las perspectivas nacionalistas dentro del ejército. Cuando estoy diciendo nacionalismo, estoy diciendo que están pensando en un rol fuerte del Estado en relación a la economía, pero también en la sociedad, la intervención del Estado en la economía y en la sociedad, un modelo económico asentado sobre la idea justamente del nacionalismo y que tiene como eje el desarrollo de la industria nacional y de áreas estratégicas para la economía argentina. En este sentido, Perón comienza teniendo un cargo menor, como es la Subsecretaría de Trabajo y Previsión, al cual él lo va a incorporar como secretaría, y desde ahí va a generar fuertes vínculos con parte del movimiento obrero, y decididamente, sobre todo con la columna vertebral de aquel momento que son los ferroviarios, comienza a construir, digamos, un apoyo popular y obrero específicamente muy importante, digamos, generando un espacio que logra confluir estas fuerzas militares e intentando encontrar un apoyo popular y obrero que no tenía en otros sectores sociales. Es decir, por las clases medias, por las clases conservadoras, el golpe comienza a ser fuertemente cuestionado y encuentra en este sector de la clase obrera su apoyo fundamental. Esto puede ser leído a partir del conjunto de derechos que comienzan a ser adquiridos por los trabajadores y que Perón en su figura, digamos, resume dando el estatuto del peón, los derechos de las vacaciones pagas, las 8 horas, digamos, imponiendo tribunales firmes que afiancen justamente los derechos de los trabajadores, las mejoras salariales, la incorporación justamente del aguinaldo, es decir, no solamente 12 sueldos al año, sino 13 sueldos al año, de alguna manera muestran justamente una idea de mayor participación de los trabajadores en el ingreso total del país. Esta idea de alguna manera fue forjando, fue creciendo y encuentra en ellos una apoyatura cuando otros sectores sociales de clase media y también sectores conservadores, que en nombre de la libertad, replicando lo que está pasando en Europa, generan una marcha en septiembre del 45, pidiendo justamente que este régimen que había cerrado y había abrocalado las libertades civiles y políticas, digamos, comience a modificar estas estructuras. Y en este sentido, por ejemplo, los jóvenes que se habían encarcelado o habían cerrado las universidades o habían destruido los centros de estudiantes, van a estar justamente solicitando la apertura democrática. Sectores medios, sectores libres pensadores, sectores socialistas, anarquistas, radicales, pero también conservadores. Y hasta
un partido como el Partido Comunista van a abroquelarse, digamos, en contra de lo que consideran el ascenso del fascismo en estos años, enarbolados o puntualmente en la figura del coronel Perón. Esto termina con su encarcelamiento y esto termina de alguna manera con su poder, ¿no? Durante estos años que había adquirido como secretario de Trabajo, vicepresidente y también tenía el cargo de ministro de Guerra. Entonces, este poder que tiene Perón, de alguna manera, concluye cuando, ante el avance de las fuerzas civiles y políticas opositoras, finalmente la figura de él va a ser encarcelada y va a ser el costo que va a pagar las fuerzas militares para seguir manteniéndose en el poder. Nada de esto fue así porque el 17 de octubre, cuando las masas populares y trabajadoras se organizan a partir de sus columnas vertebrales, que son los gremios, pero las desbordan en un acto masivo el 17 de octubre, terminan con un acto político en Plaza de Mayo nunca visto. Y es que los trabajadores solicitan sí o sí la liberación de su líder. Y se construye esta relación que algunos llaman líder-masa, y de alguna manera da comienzo a una nueva historia argentina, y en donde este coronel, de alguna manera, se lo reconoce por muchos sectores de los trabajadores como un líder específicamente de un nuevo movimiento, y en este sentido van a ser el primer paso de lo que va a ser un enorme proceso electoral que se lleva entre octubre y febrero del 46, que lleva definitivamente a Perón a la primera presidencia del país. Esta vez va a ser por voto popular. Y no hay que olvidar entonces que se genera una oposición, por un lado la Unión Democrática, con partes integrantes que tienen que ver con el radicalismo, con el socialismo, con el apoyo del Partido Comunista también, y con el apoyo de algunos conservadores, como por ejemplo la Sociedad Rural Argentina, y en el otro costado va a estar Perón con sus trabajadores, parte de la burguesía industrial, y sobre todo parte también del ejército, ¿no? Y, bueno, apoyado por sectores del ejército, construyen de alguna manera, con la base de la clase obrera, lo que se va a llamar el Partido Laborista, que es el que triunfa definitivamente en las elecciones de 1946. Para decirlo rápidamente, Perón genera una antítesis, una antinomia, digamos, publicitaria de mucho éxito cuando dice Braden o Perón. Braden era el representante de Estados Unidos, como diciendo la Unión Democrática responde a los mandatos de Estados Unidos. Y el peronismo entonces se plantea como el primer partido de fuerte arraigo popular, de fuerte arraigo obrero, y que busca un proyecto nacionalista en términos económicos, sociales y redistribucionista, frente a lo que sería con el apoyo de la Iglesia Católica también. Hay que decir, el peronismo, este primer peronismo, tiene un gran apoyo de la Iglesia Católica y va a conservar la educación religiosa en las escuelas como un pacto del proceso que lo lleva al poder en 1946.